Ok, ahora sí está la grabación. Buenos días. Mi nombre es José Rafael González. Esta es una charla que organizamos en conjunto con Canacintra, a quien les agradezco muchísimo porque toda la información que compartimos y datos fueron muy enriquecedores para un objetivo que todos tenemos común. Esta charla es enfocada en empaques compostables y economía circular y algunos de los retos gigantescos que tenemos por delante y las soluciones como que la industria alimentaria y que la industria en general pueden generar muchos aportes y muy importantes. Es solo una pincelada de un tema tan amplio, tan retador, sin embargo es parte de la experiencia que hemos tenido en este tipo de proyectos. A nivel de temario, vamos a ver algunas cosas a nivel de la infraestructura en México que la vamos a comentar muy rápido sobre tres datos que me llamaron muchísimo la atención. Vamos a comentar un poco del marco legal que se ha estado hablando en últimos años relacionado a economía circular y a una mejor gestión de materiales, conceptos básicos que son claves para manejar cuando hablamos de materiales con diferentes grados de sostenibilidad. Sobre los bioplásticos vamos a entrar en la procedencia, en los beneficios, los retos a utilizarse, posteriormente los procesos de compostaje, qué son y cómo podemos incluirlos dentro de economías circulares en industria alimentaria. Vamos a comentar sobre etiquetado y sobre aplicaciones ideales para utilizar este tipo de materiales. También voy a darles algunos comentarios sobre los costos que he visto de este tipo de materiales. Entonces, son muchos temas de los cuales vamos a poder abordar muy poquitito, muy por encima. Sin embargo, hemos también estado comentando que dependiendo de la retroalimentación y de las dudas que salgan o de los otros temas en que se quiera abordar más profundamente, podríamos estar haciendo una segunda sesión de esta reunión. Entrando en infraestructura, algo de lo que más me interesa comentar fueron estos tres datos que encontramos, que estuvimos analizando, que por lo menos a mí me parecen que muestran una oportunidad de mejora y unos retos bastante fuertes que tiene México por delante. De 2.203 sitios de disposición final de residuos, solo el 7.85% contaban con una infraestructura adecuada para llevar a cabo la disposición final por lo menos ideal o lo mejor posible de materiales. Una tasa del reciclaje del 9.63%, que refleja la realidad latinoamericana, me parece a mí. No en algunos datos, en algunos lugares encontré que no habían datos recientes, vi otras fuentes que mencionaban que podía ser un poco más alta, algunas del 11%, 14%, pero parece que en este ámbito es donde anda la tasa general de reciclaje. En el promedio, por ejemplo, de la OECD es bastante más alto. En países desarrollados hay países que se llega hasta el 60% y dependiendo de cómo se vea hasta el 100%. Hay muchos países que ya han logrado llegar a tasas del 30, 40. Pero bueno, por lo menos me parece que está muy aterrizado a la realidad latinoamericana. Ahora, algo que vi que me pareció muy interesante es que México tiene muy buenos datos de reciclaje de PET. Al parecer en PET hacen una magnífica labor y sí están muy por encima de los países que mejor lo hacen. Este dato de abajo también es bien importante, que existen 47 plantas de tratamientos que están ubicadas en 43 municipios de 15 entidades federativas. Hay 17 entidades federativas de las cuales no se tiene reporte de existencia de este tipo de plantas de tratamiento. Entonces, definitivamente hace falta bastante trabajo y hay muchos retos a nivel de infraestructura. Ahora, no todo es malo y estoy empezando con los datos, con datos malos, pero que sin duda veo muy buena cara de lo que se está hablando en México a nivel de economía circular y de hacer mejor las cosas a nivel de gestión de residuos. Entonces, veo de que ya hay ciertos municipios que ya están incorporando prácticas de economía circular, que si bien es cierto, eso es todavía raro en Latinoamérica. Veo un dato que, bueno, perdón, también veo estados que ya están legislando en materia de logística inversa. Esto también, nuevamente, es algo que es raro de ver en Latinoamérica y sin duda esta es un buen indicador de lo que se está haciendo, entonces me pareció espectacular. El, Cuando estaba investigando la información para esta charla, de lo que me impresionó más fue de que en Ciudad de México ya existe una ley de residuos sólidos que prohíbe el plástico de un solo uso. ¿Por qué me pareció esto tan impresionante? Porque
una ciudad con el tamaño de México, con el tamaño de Ciudad de México, con la cantidad de población que logre funcionar sin plásticos de un solo uso es muy raro que ver. Entonces me puse a investigar un poco de información y al parecer también todavía hay bastantes retos y todavía no se cumple a cabalidad, pero me parece que es una ley que es muy, muy, muy exigente, que es difícil de cumplir. Entonces, lo que estoy intentando entender es que México está con una infraestructura que tiene muchas oportunidades de mejora, pero se está poniendo metas muy altas, lo cual es ideal, y es, vamos a ver, no es ideal, pero es lo que el mundo necesita, es poner metas fuertes, es poner metas duras, es exigirnos, y todo esto me ha parecido bastante interesante. Hay unos proyectos de ley que se están proponiendo, que uno es sobre la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos y otro sobre la Ley General de Economía Circular. Hay algunos extractos que hizo Canacintra que me parecen que son interesantes y que muestran que México sí está pensando bien cómo ir implementando economías circulares. Entonces, en este primer proyecto y en los dos proyectos se habla de la actualización de un marco jurídico y de modernizar las palabras que utilizamos, de modernizar todo este tipo de definiciones que se están generando y que son retadoras, pero son necesarias para implementar economías circulares. Entonces, la actualización de leyes, eso está espectacular. La obligatoriedad de un plan de manejo para todos los residuos. Yo soy fiel creyente de que ya estamos en un punto en donde todo el mundo ya debería ser obligatorio para todos los que generamos residuos una separación obligatoria de nuestros residuos. Entiendo que hay muchos casos y la mayoría de los casos en donde no son residuos que se van a tratar bien, pero ya deberíamos estarlos separando sin duda alguna. El tema de materiales perdurables, reusables, reciclables o compostables es algo que también que menciona mucho Ellen MacArthur Foundation, que está siendo uno de los referentes en la implementación de economías circulares. Y parece que la industria va para acá, en el caso de industria alimentaria, parece que va a ser que va a ser dejar de utilizar empaques de un solo uso, sin duda ir hacia materiales reciclables, 100% reciclables, en donde el PET está teniendo mucho protagonismo y creo que esto es interesante para México, ya que México está logrando muy buenas tasas de reciclaje de PET, entonces aquí hay una sinergia interesante. Materiales compostables parece ser los que están en este momento siendo más aceptados a nivel de su tipo de degradación o de tecnología. Eh, y estos son los que son un poco de mi especialidad, entonces parte de los que me interesa hablarles, dejando muy, muy claro que no es que yo creo que las personas que venden compostables y lo hacen mal, es decir, que el compostable sirve para todo, nos va a funcionar en todas las aplicaciones, o siempre es la mejor opción, para nada. Yo creo que el compostable hay que utilizarlo lo mínimo posible cuando toque, que tristemente son muchos casos, pero bueno, ahorita vamos a abordar más en esto. Las definiciones son claves porque estamos viendo mucho greenwashing, mucha confusión en el mercado sobre qué es un material biodegradable, qué es compostable, qué es biobasado y qué es lo mejor para mi empresa. Pero bueno, este tipo de definiciones son claves. La responsabilidad extendida que tengamos todos los que estamos en esta cadena es bien importante. La prohibición de plásticos de un solo uso es algo que cada vez se escucha más en todo el mundo y que todo el mundo va por acá, dejando claras excepciones, en este caso para uso médico, cosmético, preservación de alimentos, higiene o inocuidado, que no encuentran con otra alternativa. Algo bueno es que cada vez hay más alternativas y van a seguir saliendo y saliendo alternativas. Entonces creo que cada vez las excepciones van a ser menos. Y la clasificación y separación en toda la cadena es algo que es clave para que se puedan dar estas economías circulares. En este otro proyecto sobre la Ley General de Economía Circular, aquí nuevamente se menciona la normativa. El tema de normativa de vanguardia y actual es bien importante. Aquí se habla de modelos de producción. Eh, Sin duda, los modelos de producción que se utilicen en todas estas cadenas van a ser clave. Las condiciones de creación de nuevos empleos es uno de los mayores potenciales que tiene la implementación de economías circulares, y por eso es que también va muy de la mano con desarrollo económico. Entonces, es bien interesante y es algo que se le está dando mucha importancia. Los mecanismos financieros y fiscales, yo diría que para mí son
sino de las primeras tres cosas más importantes a la hora de implementar economías circulares. A mí siempre me pasa y sufro que a veces cuando importamos materiales, en muchos casos eh, pagamos aranceles mayores que los que tienen otro tipo de materiales que son mucho más perjudiciales para el ambiente y simplemente porque ni siquiera están definidos cómo manejar este tipo de nuevos materiales que van saliendo en el mundo. Entonces, todo el tipo de, bueno, volviendo a lo de normativa de vanguardia, pero también todo el tipo de incentivos que le demos a las aplicaciones de economía circular van a ser claves en que las empresas vayan hacia este rumbo. Yo no soy tan partidario y esta charla no es de yo pienso esto, no, nada más hay diferentes perspectivas, hay modelos en donde se están implementando impuestos. Yo soy más de la línea en donde si a las empresas les damos incentivos que los lleven hacia las economías circulares, ellos mismos van a ir tomando las decisiones e invirtiendo en esto, pero ir llevando un camino sobre cuál va a ser nuestra estrategia para generar estos incentivos es clave. Las personas que ya están acopiando y reciclando, pues tienen que ser los nuevos, no sé, tienen que ser los nuevos Apple, tienen que ser los nuevos unicornios que vayan saliendo en el mercado, ojalá. La jerarquización de modelos es clave y aquí entro en lo que yo trabajo en compostaje, lo que les decía, no es que compostable tiene que ser la primera opción, no, la primera opción tiene que ser no usar y después de aquí tenemos que ir priorizando según el impacto que cada una de estas consecuencias vayan teniendo en el ambiente. Nuevamente definiciones, metas claras. Y en el caso de México, de un país tan grande, pues nosotros en Costa Rica no tenemos ese problema, pero en México es necesario que las leyes federales vayan muy bien alineadas a las leyes municipales. Entonces eso estoy seguro que es un buen reto. Entrando directamente a términos, voy a intentar dar los términos, tal vez no tanto como están en Google o como están en diferentes organizaciones, sino tal vez más como los entiendo yo en este proceso de trabajo. En el caso de biodegradable, lo que está costando entender biodegradable es que biodegradable es demasiado general y no delimita su definición por ningún lado, entonces no nos está funcionando para poder llevar el mercado hacia un lado. Posiblemente la pantalla en donde estamos viendo esta presentación es biodegradable, sus diferentes partes hacen que sea biodegradable en 100, 1000, 500 años. Biodegradable tampoco nos dice mucho sobre cómo se degrada esto en el ambiente o cuáles son su composición final. Entonces la palabra biodegradable se está prestando para hacer mucho greenwashing, para decir que todo es biodegradable y es una palabra que por lo menos yo ya trato de ir eliminando porque nos está complicando mucho la existencia y la transición de materiales. Parte de lo interesante que tienen los materiales compostables es que para que algo sea compostable ya tiene que cumplir ciertas reglas, no se queda totalmente a la libre. Algo para que sea compostable tiene que degradarse en instalaciones de compostaje en menos de 180 días. La frase instalaciones de compostaje es bien importante porque hay diferentes tipos de instalaciones de compostaje que tienen diferentes características y por lo tanto hay diferentes tipos de compostables según cada una de estas instalaciones. Pero lo más importante de compostable es que ya nos empieza a poner límites, nos empieza a decir que tiene que pasarse por compostaje, que tiene que ser en un proceso de 180 días y también no tiene que dejar residuos tóxicos en el ambiente. Y esto es clave, que no deje residuos tóxicos, que no deje químicos, que no deje microplásticos. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que tiene que cumplir algo compostable. Algo biobasado el biobasado el biobasado es otro que últimamente he visto que se está mezclando mucho en el mercado y generando muchas confusiones. Biobasado significa que una parte de su composición conlleva materiales que provienen de una fuente renovable. Lo complicado de biobasado es que yo puedo tener un plato o un plato que es 80% madera y se le puso un 20% de plástico y puedo decir que es biobasado porque está basado en fuentes renovables, que sería la madera. Eh, una de las complicaciones que tiene biobasado es que según la casa que se utilice auditora, bueno, o la certificación, hay biobasado 1, 2, 3, 4 estrellas y cada una de estas estrellas eh, nos indican qué cantidad de plástico se permite dentro de esta mezcla. Algo certificado biobasado, una estrella, permite 80% de plástico y 20% de almidón. Ahora, esto puede tener diferentes enfoques. Puede ser que esto es genial para el ambiente
porque ya estamos sustituyendo un 20% de plástico con un 20% de material basado, pero también está el enfoque de que estamos tomando un material que es biodegradable, le estamos metiendo plástico y cuando el material biodegradable de verdad se degrade, va a quedar el plástico que queda sin su estructura original y puede que el problema sea más grande de lo que era inicial. Que es entonces el biobasado se está prestando para mucha confusión de terminología y esto me lleva al siguiente, al oxo biodegradable. El oxo biodegradable, y también intento ser lo más imparcial y no ser esta mi opinión, yo creo esto, en oxo biodegradable, lo que a mí me ha pasado es que he encontrado 3, 4 estudios que lo respaldan de una manera pues relativamente seria, pero y he encontrado 20, 30, 40 estudios que definitivamente dicen con esto hay que tener mucho cuidado. Y se menciona mucho que el óxido biodegradable, el problema que tiene es que nos da una falsa sensación de seguridad cuando en realidad puede que lo estemos haciendo terrible. El óxido biodegradable se enfoca en agregarle aditivos al plástico que lo que promueven es que la oxidación de estas moléculas de carbono se den más rápido. Veámoslo como que a nivel general, en degradación de materiales y de residuos, entre más pequeño es el tamaño de partícula, es algo que pasa en alimentos, es más el área superficial y al haber mayor área superficial, entonces las bacterias y las reacciones se dan más rápido. Si nosotros ponemos aditivos que favorezcan el corte de estas cadenas, todo este proceso de degradación se va a dar más rápido, lo cual sí es cierto. Ahora, ¿qué es lo complicado del óxido biodegradable? Queremos una bolsa en el mar o en la tierra que es una sola bolsa o queremos una sola bolsa de 20 gramos o queremos que esa bolsa esté en el mar o esté en la tierra en 10.000 pedazos. ¿Qué es mejor? Por toda la problemática que se ha visto que están teniendo los microplásticos, se le está dando atención a este tema de evitar tecnologías que generen la formación de microplásticos. Y el óxido biodegradable en Europa, si no me equivoco, desde 2018 creo que ya no se puede utilizar del todo. Y lo que parece es que sí, como que la mayoría de estudios indican que es mejor no volver al óxido biodegradable y que puede que estemos haciendo más mal que bien, pero nuevamente sí es un material que logra cortar cadenas y acelera la degradación. Un bioplástico, entro a bioplástico. La palabra bioplástico se ha ampliado mucho, sin embargo, esta imagen es de la organización que representa los bioplásticos en Europa y es una imagen que ellos hicieron para lograr explicar mejor los bioplásticos. Entonces, primero es clave tener claros los ejes. Veamos que en este eje, en el eje vertical, tenemos arriba los materiales que son biobasados o basados en fuentes renovables y abajo los que son basados en fuentes fósiles, principalmente en petróleo. En el eje X, en el eje horizontal, tenemos a la izquierda los materiales que no son biodegradables. Aquí yo preferiría cambiar la palabra biodegradable por compostable y a la derecha, pero bueno, asumamos que es la palabra compostable y a la derecha materiales que sí son biodegradables. Nuevamente, aquí los que están cumpliendo como compostables, en este caso específico, acordémonos que todo material biodegradable es compostable, perdón, todo material compostable es biodegradable, pero no todo biodegradable es compostable. Pero bueno, ellos utilizan la palabra biodegradable para que la población lo entienda de una manera más general. Ok, aquí de lo más, creo que vale la pena empezar abajo a la izquierda, en donde tenemos los plásticos convencionales que son basados en fuentes fósiles y no son biodegradables. Ahora, vamos hacia arriba a la izquierda, veamos que los bioplásticos ya hay una rama de los bioplásticos que son no biodegradables, pero que sí son fuentes renovables. Vean lo interesante que aquí tenemos el PET, tenemos el polietileno, que también los tenemos aquí abajo. Algo muy interesante es que ya se puede producir PET y polietileno no provenientes del petróleo, pero provenientes de fuentes renovables. Esto tiene una serie de beneficios, entre la que yo creo que es más importante es su huella de carbono. Al producirlo de un PET a partir de almidón, la huella de carbono es menor que al producirlo a partir de petróleo. Entonces, si logramos una buena cadena de reciclaje en donde se hace un alto aprovechamiento de este material, sin duda puede que esta sea una tecnología que sea muy interesante. Eh,
Vamos ahora arriba a la derecha, en donde tenemos materiales que son totalmente biodegradables y que son biobasados, que en este momento son los que se le están dando un poco más de prioridad o de atención. Uno de los más controversiales es el PLA, porque el PLA necesita instalaciones de compostaje industrial para degradarse en la mayoría de los casos. No es que no se va a degradar, lo que pasa es que para degradarse en los 180 días que pide la certificación necesita compostaje industrial. El almidón se está haciendo muy común y el almidón sí tiene un periodo de degradación súper rápido. Sin embargo, veamos, y en los materiales, a veces a mí me pasa como que siento que la industria anda buscando el material ideal, perfecto, que el material pueda ser lo suficientemente resistente para aguantar toda mi logística, para aguantar estar almacenado en bodegas, para pasar en diferentes zonas de temperaturas. Y que en el momento en que el consumidor ya lo utilizó, casi que por arte de magia se degrade. Es muy difícil encontrar ese material ideal, creo que todavía estamos a bastantes años de lograrlo, y creo que más bien en este momento lo que tenemos que buscar son materiales que se ajusten a las necesidades técnicas de nuestros productos, de nuestras empresas, analizar cuál es su proceso de degradación y hacer estrategias en función de estas necesidades de degradación. Pero bueno, estos son de los materiales que están tomando más popularidad y vean qué interesante, abajo a la derecha, que son materiales que son totalmente biodegradables, que son compostables, pero que son basados en fuentes fósiles. El PBAT es uno que se está utilizando mucho porque tiene un costo bajo. Entonces, vean qué interesante esto. El PBAT es un material totalmente compostable, pero proviene del petróleo. Esto me dice que es mejor que alguno de estos de arriba o alguno de estos, o es peor. Yo prefiero un material que sí se degrade, pero con una huella de carbono alta, o prefiero lo contrario. De esto, personalmente, yo creo que no hay respuestas muy definitivas y va a depender mucho de los objetivos de cada organización y así es como nosotros intentamos asesorar a nuestros clientes. Entonces nos vamos y decimos, bueno, esta bolsa podemos hacerla 100% de PLA y almidón, en donde vamos a tener estos aspectos, pero el costo se nos va a subir un 20-30% que si utilizamos PBAT. Esto es algo que estamos dispuestos a aceptar de parte de nuestro departamento de sostenibilidad. Entonces aquí hay mucho, mucho que jugar y la verdad es que es un mundo bien interesante. Em, Razones para implementar materiales compostables. Hay muchas, bastantes. Sin embargo, creo que el consumidor cada vez le está dando más valor. El consumidor cada vez piensa más qué compra, cuáles son los valores de la empresa, cuáles son las políticas de sostenibilidad de la empresa a la cual estoy comprando este producto. Creo que la huella de carbono es un tema que es clave. Personalmente he visto que se le da más valor a la degradación de un material que a su huella de carbono. Y si en este momento la huella de carbono que estamos generando los humanos está matando más mamíferos que lo que está matando el plástico, deberíamos darle más prioridad a esto. Entonces, a lo que voy es que los materiales compostables en la mayoría de los casos tienen el beneficio de también tener menores huellas de carbono y esto es algo que no se le está dando tanta atención, pero yo creo que sin duda la debería tener. Los procesos de degradación, sin duda, de los materiales compostables son bastante más armoniosos para el ambiente que, que un proceso de degradación oxo-biodegradable, por ejemplo, en donde, no, en donde ni siquiera, en donde está costando mucho definir cómo se comportan ya esos microplásticos, cuánto tardan en degradarse. A veces ya hay nanoplásticos, entonces para poder cuantificar nanoplásticos hay que empezar en la matriz de muestra que tenemos, hay que empezar a separar moléculas de calcio, moléculas muy pequeñas, entonces realmente se dificulta, no es fácil analizar microplásticos. Las mejores prácticas de sostenibilidad sin duda están siendo algo que la mayoría de empresas están buscando implementar y diría que casi que los diferentes, eh, las diferentes empresas líderes en diferentes segmentos, en todo tipo de países, sin duda las mejores prácticas de sostenibilidad están siendo una vía. Las legislaciones cada vez nos va empujando más y tal vez mi empresa no quiere hacer el cambio ya, tal vez quiero hacerlo en 2 años cuando yo crea que va a salir la ley, pero estos procesos de implementar esas tecnologías no son rápidos, son muy retadores. Entonces sí creo que la industria tiene que empezarse a preparar. Y algo que hemos estado viendo, principalmente de empresas pequeñas, es que están utilizando la sostenibilidad y los materiales compostables como una vía para diferenciarse del líder del mercado o del más grande o ir buscar por lo menos un pedacito del pastel con esta diferenciación.
Voy entrando al compostaje. En mis propias palabras, ¿qué es el compostaje? El compostaje es un método de degradación de residuos en el cual podemos obtener una serie de beneficios ambientales en comparación a lo que hacemos ahora. El caso más claro para entender el compostaje es que nosotros podemos tomar nuestros residuos principales de cocina, pensemos en cáscaras de huevo, cáscaras de frutas, residuos de vegetales, hojas de lechuga. Generalmente este tipo de los residuos de la cocina, inclusive si sobró alguna proteína, son altos en nitrógeno. Si estos residuos nosotros los dejamos solos, sin mezclarlos, sin moverlos, ellos van a empezar a oler feo, se van a podrir, no se van a degradar, y además las reacciones que andamos buscando no son las ideales. Si nosotros tomamos estos residuos, perdón, estos residuos de cocina y los mezclamos con residuos de jardín, que se les puede decir cafés o también que son altos en carbono, podemos controlar la degradación. Si estos residuos cafés también están secos, entonces podemos bajar la cantidad de agua, la cantidad de humedad, la humedad disponible en esta mezcla y hacer que las reacciones de degradación se generen un poco más lento. En el compostaje también se busca, perdón, y aquí andamos buscando una relación entre nitrógeno y carbono para ir generando un abono orgánico que es el producto final que queremos. En el compostaje es clave que tiene que haber oxígeno. Cuando no hay oxígeno, y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta para analizar cuándo funciona implementar empaques compostables, es que en el compostaje tiene que ser un proceso que es aerobio en presencia de oxígeno. Si no hay oxígeno, entonces se va a hacer un proceso de degradación anaerobio. Uno de los efectos secundarios o de los productos de estas reacciones anaerobias es el metano, y dependiendo de la fuente en donde nosotros encontremos, el metano puede ser 20, 30 veces más fuerte en su efecto de causar el calentamiento global, el efecto invernadero, en comparación al dióxido de carbono. Un 15% de las emisiones de metano del ser humano están asociadas a rellenos sanitarios, y esto podríamos evitarlo en gran medida si implementamos el compostaje de nuestros residuos orgánicos. Entonces, a grandes rasgos, pues por aquí es donde anda el compostaje. Compostaje podemos tener compostaje doméstico, que se puede hacer en un contenedor de estos, que se puede hacer en un balde. Estas composteras rotatorias en Costa Rica han generado mucha popularidad y están siendo bastante efectivas para degradar residuos. Una de estas composteras funciona para una familia de 5 personas. Como ya tenemos compostaje industrial, que ya aquí podemos procesar cantidades muchísimo más grandes de residuos. Les comentaba que una de las principales razones para hacer esto es porque en los rellenos sanitarios, cuando se va colocando una capa sobre la otra, se genera que las partes de abajo se queden sin oxígeno, se generan estas reacciones anaerobias que son las que producen el metano. En un compostador, lo que se hace, bueno, en estos casos, vean que aquí por abajo hay unos tubos en donde se bombea oxígeno, y esto es lo que hace que podamos tener oxígeno dentro de estas mezclas. En el caso de México, y es algo que es común con los latinos, es que los latinos desechamos buena cantidad de residuos o de basura orgánica. Bueno, no es basura. Hay un compañero, un colega que trabaja en economía circular en Costa Rica y tiene un libro que dice la basura no existe. Y cuando nosotros pensamos que estamos desechando un 46% de residuos orgánicos que podrían convertirse en abono orgánico para combatir la desertización que estamos teniendo en los suelos mundiales, pues sin duda no es basura. Pero bueno, una realidad latina es que cerca del 50% de nuestros residuos son orgánicos, y esto pues se presta para sinergias muy interesantes con el compostaje con el compostaje y con materiales compostables. Los empaques compostables, pues ¿de dónde vienen? Inicialmente tenemos, perdón, aquí me hizo falta una flechita, pero inicialmente lo que tenemos es una planta que está, en la mayoría de los casos, se usa almidón que pasa por algún tipo de proceso. El más popular es la fermentación, en donde se produce el ácido láctico, que el ácido láctico pasa por un proceso que se llama polimerización, que es hacerle una cadena larga. Esto lo hace más estable, sin embargo, aún así puede ser atacado por microorganismos, sobre todo si hay alta temperatura. Pero bueno, cuando tenemos estos materiales, después de este proceso, se convierten en un granulado muy similar a los pellets de plástico, y a partir de aquí se trabaja como si fuese casi que una bolsa plástica con ciertos cuidados. Una vez que este material es utilizado, es clave que tenemos
Y los mayores retos en este momento en formar estas economías circulares están acá, están en cómo recuperar este material y cómo llevarlo hasta instalaciones de compostaje. Las instalaciones de compostaje, de lo que cada vez voy investigando, en donde pueden ser más rentables, sobre todo porque cada vez estamos en un contexto político en donde los agroquímicos están subiendo muchísimo, en donde cada vez tenemos un mayor desbalance químico y de nutrientes en tierras y cada vez pues todos estos desechos orgánicos que nosotros tiramos pues sin duda tienen un gran potencial para utilizarse en agricultura. Pero bueno, aquí es donde tenemos los mayores retos y en donde ahora nosotros, de hecho, la mayoría de nuestro trabajo ahora está hacia acá, hacia qué tipo de estrategias podemos ir implementando con empresas de retail para poder recuperar este tipo de materiales. Algo de lo cual estoy bastante orgulloso es que en este momento en Costa Rica estamos empezando un proyecto con la cadena de supermercados de mayor valor agregado acá, que se llama Automercado, en donde ya ellos han sustituido más del 50% del plástico en sus góndolas de frutas y vegetales. De esto, una gran parte son materiales nuestros y con ellos ya estamos implementando buzones en los supermercados en donde estamos recuperando y haciéndolo inclusive como hasta estrategias de mercadeo con programas de lealtad con clientes, en donde ya estamos recibiendo de vuelta bioplásticos y bolsas compostables que posterior a esto van a procesos de degradación de compostaje. Esto es un ejemplo de cómo estamos intentando implementar esto. Es un proyecto grande en donde llevamos 3 años trabajando con proveedores de automercado sobre la implementación de estos materiales en sus diferentes proveedores de frutas y vegetales, todos los retos técnicos que han habido para poder igualar las vidas útiles que teníamos con el plástico han sido muy grandes y ahora lo que más estamos trabajando ahora es en empezar a educar al consumidor para empezar a recuperar estos materiales. En todo este proceso de educación y de tirar estos materiales y de lanzar estos materiales al mercado, uno de los mayores temas ha sido las certificaciones. Las certificaciones son algo que creo al igual que como en industria alimentaria, en inocuidad, todo lo que son ISO, BRC, SQF, todo esto es un mundo grande. Creo que las certificaciones a nivel de materiales van a ser un mundo igual o todavía más grande. Y cada vez hay más necesidad. En Costa Rica nos pasa que no tenemos laboratorios locales en los cuales podamos hacer estas certificaciones, entonces hay que mandarlo a Europa o a Estados Unidos y es carísimo, pero bueno, a grandes rasgos lo que más vemos son certificaciones de compostaje industrial, vemos certificaciones de compostaje casero, algunas certificaciones de materiales que se degradan totalmente en ambiente marino y lo que les comentaba es también la certificación biobasado, que esta es una de las que yo ahora le estoy teniendo un poco más cuidado. No es que no sea buena, por supuesto que es buena, nada más que cuando se utiliza para mezclar con plástico, con otros materiales, hay que tenerle mucho cuidado porque no estamos seguros cuál va a ser el producto final. Pero bueno, a nivel de certificaciones, por ahora lo que yo les digo a los clientes a nivel general es pidan materiales certificados compostables, vamos a ver el tipo de certificación y según el tipo de certificación vemos a ver qué estrategias hay que hacerle de comunicación al cliente. Con estrategias de comunicación hemos intentado en los últimos 3 años hacer diferentes logos, diferentes maneras de comunicarle al cliente. En este momento estamos apenas a ver estamos viendo los resultados sobre cuáles estrategias o cuáles materiales nos llegan más de vuelta. Entonces, bueno, es todo un tema que no tengo la solución final ni cómo es la mejor manera de hacerlo, pero definitivamente estamos trabajando en cada vez cómo poner más códigos QR, cómo darles más información al cliente sobre videos, sobre cómo manejar estos materiales, si es necesario que nosotros le enviemos un compostador o si es necesario que hagamos una alianza con el supermercado. Entonces es mucho de lo que estamos probando, va muy de la mano con estrategias de marketing y hay demasiado para innovar aquí. Sí, aquí hay mucho, mucho trabajo interesante. Algo que se está implementando en Costa Rica es el etiquetado RCM. El etiquetado RCM vino porque el programa de las Naciones Unidas de Desarrollo le pidió a una organización, el PNUD le pidió a una organización de normalización costarricense que se llama INTECO. Esto lo hicieron en conjunto con gobierno, con Marviva, que es una organización ambiental. Se unieron las partes para ver de qué manera podían hacer o diseñar un mejor etiquetado. Entonces, INTECO hizo la propuesta RCM
que se basa en la R en materiales renovables, la C materiales compostables y la M materiales que se degradan en ambiente marino. Esto es algo que está en desarrollo. En este momento se está buscando acompañar de una nueva ley de mejor manejo al plástico. Además, Inteco ahora está en el desarrollo de una normativa para concientización y para comunicación y educación al consumidor. Sin embargo, a nivel de funcionalidad está siendo muy interesante porque en resumen va desde un material que no cumple ninguna hasta un material que las cumple todas a cabalidad. Y en ningún caso hay plástico dentro del producto. Entonces, empezamos con un material que no es renovable, no es compostable en ambiente marino, y ahí vamos. Este ya cumple la primera, pero no cumple las otras dos. Este cumple dos, pero no cumple una más. Y ahí van avanzando hasta llegar al material que veamos como que sería el material más premium, que sería renovable, de una fuente renovable, compostable y que además sea compostable en ambiente marino. Apenas se está haciendo, como les dije, el análisis de cuál va a ser la manera para tirar esto en el empaque, qué tan grande tiene que ser, con qué colores, pero me parece que está siendo muy interesante porque están dando información muy clara y muy útil al consumidor. De toda la presentación, esta es casi que la última, creo que esta es como la penúltima diapositiva, pero esta es la que más me interesa de todas, porque esta es la que nos dice cuándo tiene sentido implementar un material compostable en un empaque, pensando principalmente en alimentos, pero aquí ya ampliamos un poco más. Ok, cuando ampliamos un material, cuando utilizamos un material compostable, y como les dije al principio, tal vez la mayor mentira es cuando se dice que si todos los materiales son compostables sería mucho mejor. No, no es así. Veamos el caso de veamos el caso de un vino o de una bebida. Ok, bueno, más, el caso de bebidas, el caso de México, en donde el PET tiene una tasa de reciclaje tan buena. El reciclaje a nivel, está arriba, en la escala de jerarquización está arriba que el compostaje. Entonces, cuando tenemos buenos ejemplos o buenas tasas de reciclaje, es mejor seguir utilizando reciclable. Y es el caso de las bebidas. En las bebidas podemos utilizar PET con un alto grado de reciclaje, pero si no podemos utilizar vidrio o aluminio, que son magníficos reciclándose. Y esto para el ambiente es mejor que utilizar un empaque compostable. Entonces, los empaques compostables funcionan cuando tenemos aplicaciones en donde hay tasas muy bajas de reciclaje. Metámonos un poquitito más ahí. Veamos aplicaciones de tasas muy bajas de reciclaje. Algo pasa muy común en un food court, en un centro comercial, en una plaza de comidas. Generalmente en un aeropuerto, en un centro comercial, tener instalaciones en donde nosotros podamos lavar el vaso, el plato, secarlo, escurrirlo, ponerlo en el contenedor adecuado, es muy difícil que eso suceda. Estamos muy largo como sociedad de lograr eso. Entonces aquí el reciclaje es casi que nulo. Entonces aquí tiene todo el sentido implementar empaques compostables. Vean qué interesante esto. El mayor beneficio de un empaque compostable no es que el material se degrade en sí. Es cuando el material funciona como un vehículo para que los residuos orgánicos que estaban en ese plato no se vayan a un relleno sanitario, sino que se vayan a instalaciones de compostaje. ¿Por qué? Porque aquí es cuando evitamos que esos residuos se conviertan en metano y se conviertan en abono orgánico, que después este abono orgánico se va a utilizar en el suelo y aquí se va a convertir en carbono negativo. Cuando nosotros logramos las condiciones para todo este círculo, ahí es en donde tiene todo el sentido utilizar empaques compostables. Entonces, los compostables sí están sirviendo muy bien y están siendo relativamente económicos a la hora de utilizar cubiertos, cucharas, vasos, contenedores de comida. Nosotros les decimos burbujas o clamshells, los que se utilizan para llevar alimentos. Aquí los empaques compostables creo que tienen mucho potencial. Otro caso son frutas y vegetales. Yo vengo de la industria de frutas y vegetales y por eso es que por eso es que los empaques compostables hicieron tan buen link en lo que yo estaba trabajando, porque en frutas y vegetales, en estos empaques generalmente también tenemos muchos residuos de alimentos, que ojo, que estos residuos de alimentos a la vez son contaminantes para las cadenas de reciclaje y por ende no nos sirve. Entonces, aquí también es una aplicación frutas y de vegetales en donde hay tasas muy bajas de reciclaje, porque la gente no se pone todos estos caldos, todos estos líquidos. Algo muy similar pasa en cárnicos. Y aquí la gente no se pone
pues a lavar estas bolsas o a acondicionar este material para cadenas de reciclaje. Entonces, frutas, vegetales, productos frescos, está teniendo mucho sentido pasar a empaques compostables. Algo similar estamos viendo en carnes y en lácteos. En carnes, las bolsas al vacío que se utilizan rara vez son compostables, perdón, rara vez son reciclables, y que se reciclen, me atrevería a decir que va a ser menos del 1%, del 0.5%. Entonces, estas son aplicaciones en donde tiene mucho sentido, y donde no tiene sentido son aplicaciones en donde no tenemos muchos residuos orgánicos, aplicaciones en donde podemos utilizar muy bien el aluminio, el vidrio, inclusive el PET, aplicaciones en donde no hay residuos de alimentos, pues por ahora no funciona tan bien. Aquí ponen donde hay conchas y escamas y todo esto no se degrada tan rápido en el compostaje, entonces también por eso no se recomienda tantísimo. Entonces, a grandes rasgos, estas son las condiciones en donde se recomienda más. En frutas y vegetales, aquí ya tenemos mucho camino recorrido, y yo me atrevería a decir que en frutas y vegetales, cuando un supermercado quiere y el cliente está dispuesto a pagar un 5, un 10% más por su producto, sí ya es totalmente viable implementar empaques compostables. En food service, les decía que ya en food service el plástico yo creo que no le queda mucho. En food service hay muchos, va a ser un tema de hasta, todavía es complicado suplir mercados grandes con este tipo de aplicaciones, de los cuales todavía no hay una oferta tan amplia a nivel de materias primas como en el plástico, pero en food service, en servicios de alimentación, sustituir el plástico ya no debería ser tanto problema. Hemos estado trabajando en nuevas aplicaciones que estamos viendo llegar al mercado. Estamos empezando a trabajar con bolsas al vacío, que ya esto nos abre todo un ámbito, un ámbito grande. Otra de las aplicaciones con tasas muy bajas de reciclaje son, por ejemplo, las bolsas de café, porque tienen que utilizarse, o muchas bolsas de chips, porque tienen que utilizarse laminados, varias capas que dificultan mucho el reciclaje, y ya se pueden hacer compostables. Importante que todavía compostables no está ofreciendo una barrera tan grande como lo ofrece un laminado oficial, o por lo menos un laminado no compostable. Sin embargo, la tecnología está avanzando bastante rápido, y yo me atrevería a decir que en café ya se puede llegar a 4 o 6 meses con un material compostable. Estamos empezando a ver muchas aplicaciones que están saliendo de tecnologías a partir de micelio de hongos, en donde, por ejemplo, este pote está hecho en un molde 3D al cual se le coloca un sustrato en donde se siembra un hongo, y aquí las raíces del hongo usan el espacio de todo el sustrato. Esto después pasa por un tratamiento térmico para esterilizar, y logramos tener un producto que sustituye el foam, que sustituye el plástico de manera muy eficiente y con una huella de carbono muy baja. Ya para terminar, costos es siempre el tema que la primera pregunta de la mayoría de las personas que quieren pasarse a compostables. Eh, a nivel general, los materiales compostables son entre 2 y 5 veces el precio de un material plástico. Si es 2, si es 5, va a depender mucho de la tecnología, de la cantidad de capas, del grosor. Vean, a nivel de este tipo de bolsas de camiseta y bolsas de rollo, también es algo que ya se puede sustituir de manera fácil por opciones compostables. Por supuesto que es más caro, sin embargo, eh, pues es algo que idealmente es mejor no utilizar. Y si el consumidor va a utilizarlo por malas prácticas, creo que por lo menos en Costa Rica se están empezando a cobrar esas bolsas. En Australia he visto que las cobran, en Europa he visto que las cobran, y no he visto mayor reclamo o mayor problema por eso. Este tipo de bandejas y contenedores para servicios de alimentación es algo que se está implementando mucho. Nuevamente, va a costar el doble o el triple que el plástico, pero se está logrando implementar, y por lo menos vemos que en mercados de valor agregado, sin duda el consumidor lo está pasando. Vasos es algo en donde el mayor costo está asociado al craft, y lo que se hace es que la cubierta interna, no, generalmente sí, casi que la mayoría de vasos que se utilizan en servicios de alimentación, de hecho por eso me impresionó también que México se esté pasando a una ley cero plástico de un solo uso, porque eso implicaría no poder usar vasos, y ya que la gran mayoría tienen eh, una recubierta interna de polietileno. Pero bueno, aquí definir exactamente qué es un plástico de un solo uso es todo un tema. Pero bueno, en vasos creo que hay una muy buena oportunidad, porque hacerlo compostable es un 20 o un 30% más caro que el precio original, porque al final ya el craft de afuera que ya estamos utilizando sí es compostable, entonces solo sustituir el recubierto interno de polietileno. En vegetales,
Aquí estamos teniendo costos un poco más altos en productos de alto valor agregado porque en vegetales hay que la transparencia del material vende muchísimo, los colores que el material refleje venden mucho. Aquí ya tenemos que utilizar ciertas tecnologías de cuánto oxígeno pasa por cada metro cuadrado del material y cómo esto impacta al vegetal. Entonces aquí no se puede utilizar el mismo almidón o el mismo PBAT que se utiliza aquí, que es mucho más económico, pero no tiene esas características a nivel visual o a nivel funcional. Entonces en frutas y vegetales estamos teniendo mayores costos de bolsas porque aquí le estamos apuntando a aplicaciones de alto valor agregado que necesitan una visualización muy buena, pero veamos que igual hemos visto lechugas que se empacan en este tipo de material y el costo obviamente es mucho menor. En bolsas al vacío, por ahora es una aplicación que apenas está entrando al mercado, todavía no tiene volumen de escala, entonces los precios están altos, pero es algo que confío que va a empezar a bajar. También es que aquí ya hay que utilizar dos láminas de material, dos láminas de bioplástico, entonces hace más caro. Y por ahora las bolsas más caras que hemos visto en el mercado son las bolsas de alta barrera, porque al igual que como se utiliza en en muchas tecnologías de bolsas de alta barrera regulares plásticas, aquí hay tres capas. Hay una capa externa, que en este caso es Kraft, un PLA de alta barrera en el centro. En algunos casos se puede utilizar también una celulosa de alta barrera y posteriormente otra capa interna de PLA, que es la que le da las propiedades de sellabilidad. Entonces esto todavía lo hace caro, sin embargo a mí me alegra mucho que las tecnologías ya van saliendo y por lo menos los emprendedores que quieren diferenciarse, aunque su producto cueste un 10, un 20% más, están siendo los principales clientes de nuestro negocio y también los mercados de alto valor agregado. Eso es un poco de lo que quería comentarles. Aquí está mi contacto para lo que necesiten. Totalmente dispuesto a las dudas que vayan a tener, a sugerencias. Son materiales muy amplios en donde hay mucho que ahondar. Yo estoy dispuesto, si algo dije mal, si algo no están de acuerdo, por ejemplo, en temas como el óxido biodegradable siempre hay muchas posturas. Entonces estoy totalmente abierto a equivocarme, a recibir retroalimentación y por supuesto todo lo que les pueda ayudar o colaborar, invitarlos porque la próxima semana estamos en Expo PAC en México, en Santa Fe, del 14 al 17 de junio, en el stand 2914. Ahí vamos a estar, hay dos compañeras y yo que estamos en el stand. También va a estar presente nuestro distribuidor GESEN, nuestro distribuidor ahora en México. Y solamente estamos para lo que necesiten. Muchísimas gracias.